infancia y buena o mala educación. Seguimos con la segunda carta de San Pablo a Timoteo, donde dice la buena educación que recibió Timoteo, porque dice San Pablo: desde niño conoces la Sagrada Escritura. Y vamos a ver ejemplos de buena educación a la infancia y de mala educación. Vamos a empezar por un ejemplo de mala educación o de educación simplista. Nos lo cuenta en un libro delicioso Marcel Pagnol, escritor francés, en La gloria de mi padre. Describe cuando era pequeño, su padre era el típico francés laicista, es decir, de la ciencia lo es todo, la religión es absurda. Bueno, y le dice a él, cuando niño, y a su hermano, que se dejen de perder el tiempo, que tienen que seguir el progreso, y para eso observen a la naturaleza, en concreto a las hormigas, que es el ejemplo de el modelo del buen ciudadano, perfecto ciudadano. ¿Y qué hacen los niños? Pues cuando nadie les ve, dicen vamos a estudiar las hormigas, y buscan el agujero mayor y por allí vierten petróleo y estudian el desconcierto de las hormigas. Su hermano Pablo pone una mecha y le prende fuego, y entonces estudian ese crepitar de las hormigas. Para consolarse, pues van a otro animal, a esa mantis religiosa, o Santa Teresita, o rezadora, que, como decía su padre, es como el insecto más voraz y más canalla, y su padre lo decía con cierto matiz laicista: como se llama rezadora, pues es el peor que hay. Y ellos tienen tres, a dos de ellas la ponen a luchar entre sí y estudian la naturaleza, como esos bichejos, esas bestezuelas, dice, eran capaces de vivir sin garras, sin patas e incluso con la mitad de la cabeza. Y para consolarse, cuando le queda la tercera mantis, pues la meten en otro hormiguero, y así estudian y disfrutan de ese espectáculo maravilloso de la naturaleza. Un ejemplo de buena educación, la de Pablo y Timoteo. Timoteo, que es enseñado en la Sagrada Escritura, como dice San Pablo, gracias a su madre y a su abuela. Y otro ejemplo, y seguimos en Francia ahora, Santa Teresita de Lisieux, o del Niño Jesús, que final del siglo XIX. Dice Santa Teresita que estamos en un siglo de inventos, y que ya no hay que tomarse el esfuerzo de subir los peldaños, porque en la casa de los ricos, entonces era solo en la casa de los ricos, existen los ascensores que permiten subir sin ningún esfuerzo a alturas. Dice: yo también, dice Santa Teresita, quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados, es decir, hace lo mismo que Timoteo, algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras sacadas de la boca de la sabiduría eterna, es decir, de la Sagrada Escritura: el que sea pequeñito, que venga a mí. Es decir, emplea San Pablo por primera vez y por única vez en toda la Biblia la palabra la Sagrada Escritura, que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo. Bueno, pues es un momento para a la infancia educarla bien en la Sagrada Escritura. Hay Biblias para niños que pueden ser los mejores cuentos, porque además no son cuentos, son historias verdaderas. Hay películas muy buenas, por ejemplo, El hombre que hacía milagros. Es esa educación acertada o esa educación equivocada, porque la Sagrada Escritura, como dice,
San Pablo en la segunda a Timoteo, que es la que estamos viendo ahora mismo en la Santa Misa en estos días del principio de junio, la que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.